Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, porque en realidad no sé a qué hora empiezan a ver el video, pero se les va a dar una breve explicación acompañado con un ejercicio sobre la transmisión por engranaje por dientes rectos. Nuestro docente es el ingeniero Yusnier Enrique de la Rosa Rosales. Somos parte de la Universidad Laica Loyola Faro Manaví y estamos en la carrera de Ingeniería Mecánica Naval. Pues yo soy Damaris Pin y les voy a hablar acerca sobre los engranajes. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los engranajes son sistemas de transmisión del movimiento circular constituidos por el acoplamiento, diente a diente, de dos ruedas dentadas, una motriz y otra conducida. A la mayor se la llama corona y a la otra menor se la llama piñón. Los engranajes son partes crucial en el accionamiento de motores y máquinas. Aumenta el par de la salida y ajusta el sentido de giro o la velocidad. A continuación, veremos los tipos de engranajes más utilizados, los cuales son engranajes rectos, helicoidales y cónicos. Yo les hablaré sobre los engranajes rectos y helicoidales. Pues bueno, los engranajes rectos se utilizan en transmisiones de ejes paralelos, son uno de los mecanismos más utilizados y se encuentran en cualquier tipo de máquina, como relojes, juguetes, máquinas de herramientas, entre otros. Los engranajes helicoidales, sus dientes están dispuestos siguiendo la trayectoria de hélices paralelas alrededor de un cilindro. Pueden transmitir movimientos, potencia, entre ejes paralelos o entre ejes que se cruzan en cualquier dirección, incluso perpendiculares. Este sistema de engrane de los dientes proporciona una marcha más suave que la de los engranajes rectos, ya que en el mismo instante hay varios pares de dientes en contacto, lo cual hace que se trate de un sistema más silencioso, con una transmisión de fuerza y de movimiento más uniforme y segura. A continuación, sigue mi compañero Christopher Rodríguez. La anterior, por favor. Engranajes cónicos. Se emplean para transmitir movimiento entre ejes perpendiculares o para ejes con ángulos distintos a 90 grados. Se trata de ruedas dentadas en formas de tronco de cono y pueden ser rectos o curvos, siendo estos últimos muy utilizados en sistemas de transmisión para automóviles. Engranajes rectos. Los engranajes rectos son la tipología de engranes más comunes y tienen la particularidad de que sus dientes están montados en ejes paralelos. Se utilizan para grandes reducciones de engranaje, como velocidades pequeñas y velocidades medias. De esta forma, los rectos son de gran aplicación cuando se requiere transmitir el movimiento paralelo y cercano. Ventajas. Pueden ser utilizados para transmitir gran cantidad de potencia. Ofrecen una relación de velocidad constante y estable. Al tener los dientes paralelos a su eje, no se produce empuje axial. De esta forma, los ejes de los engranes se pueden montar fácilmente con rodamiento de bolas. Inconvenientes o desventajas. No pueden transferir potencia entre los ejes no paralelos. Los engranajes rectos producen mucho ruido cuando se operan a altas velocidades. No se pueden usar para la transmisión de energía a larga distancia. A continuación, mi compañero Joel Coyaguas. Terminología de un engranaje. ¿Qué es un tren de engranaje? Se llama así a dos o más engranajes que se hayan acoplados para transmitir un movimiento. Corona. Se denomina de esta manera el engranaje de mayor diámetro que se haya conectado a uno menor. Piñón. Es el engranaje de menor diámetro que se acopla a la corona. Circunferencia de base. Es el que abarca a la rueda del engranaje pero que deja por fuera a los dientes. Circunferencia de cabeza. Es el que abarca todo el engranaje, inclusive los dientes. Circunferencia de raíz. Es la que abarca el engranaje dejando por fuera los dientes. Circunferencia primitiva.
Es la circunferencia que abarca el engranaje hasta la mitad interior del diente, quedando por fuera de la misma la parte superior del diente. Cuando dos engranajes se acoplan, las circunferencias primitivas de ambos se tocan en un solo punto, haciendo que se comporten como dos ruedas lisas que una le transmite el movimiento a la otra, sin que produzca patinamiento. Paso de engranaje. Es la distancia que existe entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos, medidos sobre la circunferencia primitiva. Para que los engranajes se puedan acoplar, deben poseer el mismo paso. Adendum A. Diferencia del radio de la circunferencia de cabeza y el radio de la circunferencia primitiva. Adendum B. Diferencia entre el radio de la circunferencia primitiva y el radio de la circunferencia de raíz. A continuación, mi compañero Paul Briones. Transmisión por engranaje por dientes rectos. La principal ventaja de la transmisión por engranajes mediante rueda dentada es la gran exactitud en la relación de transmisión que se puede alcanzar frente a otros tipos de transmisiones, lo que permite, entre otras aplicaciones, su uso en máquinas de precisión. Por otro lado, el empleo de materiales de gran dureza superficial y rigidez, por ejemplo, aceros templados sometidos a un tratamiento de segmentación superficial, permite transmitir pares elevados de fuerza a velocidades de giro elevadas, conservados a la vez constante la relación de transmisión. Se utilizan aquellos mecanismos en los cuales es necesario una sincronización de los distintos componentes y además una larga vida útil. Esta transmisión requiere de que los engranajes se encuentren dentro de un compartimiento en baño con aceite para evitar rozamiento en formas directas entre dientes de los mismos y a la vez actuar como refrigerante y amortiguador de ruidos. Por otro lado, la utilización obliga a que los ejes que los portan se hallen cerca de los contrarios. Se requiere de engranajes parásitos e intermediarios para conectar el movimiento. Los ejes además deben estar montados sobre rodamientos que permiten el libre giro de los mismos y un alineamiento firme, seguro y constante. A continuación, mi compañero José Moreira. Tenemos ejemplos en el ámbito marítimo. Aquí ponemos dos ejemplos que tenemos la bomba hidráulica y la inversora o reductora. En la bomba hidráulica, esta transforma la energía mecánica rotatoria en energía hidráulica. Se compone de un par de engranajes acoplados y cuenta con el eje conducido y con el conductor, que es el accionado por el eje del motor. Este es el desplazamiento a que da lugar el contacto entre los dientes de los engranajes. Hace girar al eje conducido. En la inversora, permite reducir la velocidad de giro del motor para adecuar a la hélice instalada, además de invertir el giro y por tanto disponer de marcha atrás. En esta inversora, el embrague central situado en la parte inferior es el que permite decidir por el engranaje helicoidal de la izquierda, o bien por la unión mediante un tercer eje de piñones entre los ejes de la parte derecha. A continuación, el ejercicio del libro. Bueno, entonces tenemos un ejercicio el cual es del libro de Ziegler que se llama Diseño de elementos de máquina. Este ejercicio lo podrán encontrar en la página 748, ejercicio 14.4. Entonces tenemos que un piñón recto de 17 dientes con un ángulo de presión de 20 grados gira a 1800 revoluciones por minuto y transmite 4 HP a una corona de 52 dientes. El paso diametral es de 10 dientes sobre pulgada. El ancho de la cara de 1.5 pulgadas y la norma de calidad es del número 6. Los engranajes
Están montados separados con cojinetes adyacentes de manera inmediata. El piñón es un acero grado 1 con una dureza de la superficie de los dientes de 240 Brinell y núcleo endurecido completamente. La corona es de acero, también endurecida por completo, material de grado 1, con una dureza de 200 Brinell en la superficie de los dientes. Y en el núcleo, la relación de Poisson es 0,30. JP, que J es el factor geométrico de resistencia a la flexión, en este caso JP es del piñón de 0,30 y JG al de la corona, que es de 0,40. Y el módulo de Young es de 30 por 10 a la sexta PSI. La carga es uniforme debido a sí misma y al motor. Suponga una vida del piñón de 10 a la octava ciclos y una confiabilidad de 0,90. Y utilice Yn, que es igual a 1.3558 n elevado a la 0.0178 y Zn es igual a 1.4488 elevado a la 0.023. El perfil de los dientes está en sí sin coronar. Se trata de una unidad de engranes con alojamiento comercial. El ejercicio nos pide que primero calculemos el factor de seguridad de los engranes en flexión. B, determine el factor de seguridad de los engranes por desgaste. Y C, examine los factores de seguridad e identifique la amenaza para cada engrane y para el acoplamiento. Al avanzar el ejercicio, vamos a ir diciendo las terminologías de cada uno. Además, ustedes se preguntarán, ¿qué es el perfil de dientes sin coronar? A continuación, lo explicará mi compañero Joel Coyaguazo. ¿Por qué decimos que los dientes están sin coronar? Su perfil está sin coronar. Esto se debe ya que han sido modificados. ¿Qué quiere decir esto? Que han tenido un corte longitudinal en cada uno de los dientes. Esto nos va a impedir que se entrelacen entre sí en la parte de arriba. Por eso se llama sin coronar. Para empezar a resolver el ejercicio, vamos a empezar calculando lo que es el diámetro del piñón y el diámetro de la corona, con una fórmula muy sencilla, el cual trata de dividir el número de dientes de piñón para el paso diametral. En el caso del diámetro del piñón, tendremos que su número de dientes es de 17 y el paso diametral es de 10, dándonos un resultado de 1.7 pulgadas. Y en el caso del diámetro de la corona, tenemos que su número de dientes es 52 y su paso diametral es 10, dándonos así un total de 5.2 pulgadas. Luego procedemos a calcular la velocidad. Esto nos da igual a una fórmula de pi por el diámetro de piñón por las revoluciones que tenemos. Y todo esto lo dividimos para 12. ¿Por qué razón lo dividimos para 12? Lo dividimos para 12 ya que al multiplicar las revoluciones por minuto, lo multiplicamos por las pulgadas, nos da algo adimensional, por lo que nos dará directamente sobre pulgadas sobre minuto. Pero lo que necesitamos es una relación de pie sobre minuto. Entonces, para obtener esto directamente y evitarnos un proceso más largo, lo dividimos directamente para 12. Dándonos un resultado de igual, pi por 1.7 pulgadas, que es el diámetro de piñón, por las 1800 revoluciones. Todo esto dividido para 12, dándonos igual 801.1 pies sobre minutos. Luego procedemos a sacar la carga transmitida. Esto ya nos da por una tabla, por una fórmula ya dada, que nos indica que debemos de multiplicar los 33.000 por H. H es la potencia que tenemos.
y lo dividimos para la V que acabamos de sacar arriba, dándonos un resultado de 164.8 libras fuerza. Bueno, entonces, a continuación tenemos lo que es la ecuación 1428, la cual nos dice que A es igual a 50 más 56 que multiplica a 1 menos B, y que B es igual a 0.25 que multiplica a 12 menos QV elevado a las 2/3. Tomando en cuenta que QV es el número de calidad. Entonces, para poder determinar y sacar la ecuación, es necesario que primero se calcule B. Entonces reemplazamos y tenemos que 0.25 multiplica a 12 menos 6, que es el número de calidad, elevado a la 2/3, que esto nos va a dar un total de 0.8255. Obteniendo ya la B, podemos calcular A. Entonces decimos que A es igual a 50 más 56, que multiplica a 1 menos 0.8255, y esto nos va a dar un total de 59.77. Procedemos a calcular el factor dinámico, el cual va a depender de la ecuación 1427. En este caso, como estamos trabajando con el sistema inglés, vamos a escoger la primera ecuación, que nos dice que KV es igual a, entre paréntesis, A más raíz cuadrada de V sobre A elevado a la B. Tenemos que tener en cuenta que V es la velocidad lineal que fue sacada anteriormente. Entonces nos dice que KV es igual a 59.77, que fue el valor que ya acabamos de determinar, más raíz de 800.1, que fue la velocidad lineal que la sacamos anteriormente, sobre A 59.77 elevado a B, que es el valor que ya obtuvimos, que es 0.8255, obteniendo un resultado así de 1.377. A continuación vamos a sacar el factor de tamaño. Vamos a sacar el factor de tamaño de cada uno del piñón y de la corona. Para esto vamos a utilizar una fórmula ya dada, lo cual es 1.192 multiplicado por el ancho neto de la cara del elemento más angosto para la raíz del factor de ciclos. Todo esto dividido para el paso diametral elevado a 0.0535. Como ya tenemos un número de dientes ya dados, procedemos a buscarlos en la tabla y así encontrar el factor de Y, ya sea del piñón y de la corona, teniendo así un resultado que es igual. El factor de tamaño de la corona nos va a dar igual a 1.192 multiplicado por 1.5 multiplicado por la raíz de 0.303 dividido para 10, todo esto elevado a 0.0535, dándonos un resultado de 1.043. Para sacar el factor de tamaño de la corona, hacemos lo mismo, pero con el número de dientes de la corona, dándonos así 1.192 multiplicado por 1.5 multiplicado por la raíz de 0.412 dividido para 10, todo esto elevado a 0.0535, dándonos un resultado de 1.052. Bueno, a continuación vamos a proceder a calcular lo que es el factor de distribución de la carga, que es igual al factor de distribución de la carga en la cara. En la fórmula tenemos que es igual a 1 más el factor de corrección de la carga. Todo esto multiplica el factor de proporción del piñón por el modificador de proporción del piñón
más el factor de alineamiento del acoplamiento, de alineación del acoplamiento, por el factor de corrección del alineamiento del acoplamiento. Lo que es el factor de corrección de la carga, lo sacamos en la tabla, estamos hablando que es para dientes sin coronar, es igual a 1. En lo que es el factor de proporción del piñón, sabemos que el ancho de la cara es de 1.5, entonces vamos a trabajar con mayor que 1, menor e igual que 17 pulgadas. Reemplazando aquí en la segunda ecuación que tenemos aquí, nos da 0,0695. Para el modificador de proporción del piñón, como estamos con menor que 1.175, trabajamos con 1. Para lo que es el factor de alineación de acoplamiento, nos vamos en la tabla 14.9. Mediante esta fórmula reemplazamos. Estamos trabajando con unidades comerciales cerradas. Reemplazamos aquí en la fórmula lo que es el A 0.127, la B 0.0158, multiplicado por 1.5, que es el ancho de la cara, más menos 0.930 por 10 elevado a la menos 4, multiplicado por 1.8 al cuadrado, nos da igual a 0,15. Nos dirigimos en la figura y nos damos cuenta que estamos trabajando en la curvatura 2. Para el factor de corrección de alineación de acoplamiento, estamos trabajando con otras condiciones, por ende trabajamos con 1. Cabe recalcar que cuando se trabaja con 0.8 es porque los engranajes están ajustados en el ensamble. Entonces, reemplazando todo en la fórmula inicial, nos da un total de 1.22 en el factor de distribución de la carga. A continuación vamos a sacar lo que es el factor de ciclos de esfuerzo de resistencia a la flexión. Primero empezamos con YNP, que es del piñón, y YNG, que es de la corona. El YNP es igual a 1.3500. ¡Ay, puta madre! Se me lenguó la traba. No es necesario, porque como es el... Bueno, y proseguimos a calcular lo que es el factor de esfuerzo de la resistencia a la flexión. Con YNP, que viene siendo la del piñón, y YNG, que es la de la corona. Entonces, tomamos que los factores del ciclo de la carga dado en el planteamiento del problema con N del piñón igual a 10 a la octava y N del engranaje igual a 10 a la octava sobre el módulo del piñón. El módulo del piñón es igual a 3.059 ciclos. Procedemos a reemplazar y tenemos que YN del piñón es igual a 0,977 y de la corona es igual a 0,996. Proseguimos a lo que es en la tabla 1410 con una confiabilidad de 0,9 y un factor de confiabilidad de 0,85, como en la figura 1418. Los factores de la temperatura y de condiciones superficiales son factor de temperatura KT igual 1 y factor de condición superficial igual 1, de acuerdo a la ecuación 1423, con relación de distribución de la carga de 1 para engranajes rectos. Como estamos trabajando con engranajes externos, tomamos la primera ecuación, que es igual a coseno del ángulo por seno del ángulo sobre 2 por la relación de distribución de la carga multiplicado por el módulo del piñón
dividido por el módulo del piñón más 1, que nos da igual a 0,121. Para calcular el ST, que el ST es la resistencia a la fricción AGMA, nos vamos a la figura 14.2, el cual nos muestra la figura para el grado 1, ya que estamos trabajando en aceros de grado 1. El ST nos da la ecuación de 73.3 HB más 12.800 PSI. El HB es la dureza del Brinell, tanto del piñón como de la cadena, de la corona, que digo. Reemplazando la ecuación, el ST para el piñón es de 73.3240 más los 12.800 y esto nos da un valor de 31.350 PSI. Para el ST de la corona reemplazamos con la dureza del Brinell de la corona y nos da el valor de 28.260 PSI. De igual manera utilizamos la figura también para el grado 1 para calcular el S sub C. S sub C es la resistencia a la fatiga superficial ACMA. Nos da la ecuación de 322 HB más 29.100 PSI. Reemplazando la dureza del Brinell tanto del piñón como de la corona, para el S sub C del piñón nos dice que 322 multiplicado por los 240 más los 29.100 nos da un valor igual a 106.400 PSI. Para calcular la resistencia a la fatiga superficial de la corona es igual a 322 que multiplica a los 200 más los 29.100 y nos da un valor igual a 93.500 PSI, que son libras pulgadas al cuadrado. La siguiente diapositiva, compañero. Para calcular el factor del ciclo de esfuerzo de la resistencia a la picadura, nos da la ecuación Zn. Mencionado antes el enunciado, nos da el valor de que Zn es igual a 1.448 por N. N es el ciclo tanto del piñón como de la corona. Reemplazando los valores que ya hemos obtenido, nos dice que para el factor de ciclos de esfuerzos del piñón es igual a 1.4488 por 10 al octavo ciclo elevado a las menos 0.023 es igual a 0.948. Y el factor de ciclo de esfuerzo de la corona es igual a 1.4488 por 10 a la octava ciclos dividido para el módulo de la corona, que es 3.059, todo esto elevado a la menos 0.023 y nos da un valor de 0.973. Ahora, para calcular el factor de relación de dureza, nos dice que primero tenemos que encontrar en la ecuación 1412, que nos dice que A' es igual a 8.98 por 10 a la menos 3, que multiplica a HBP sobre HBG menos 8.29 10 a la menos 3. ¿Qué es HBP y qué es HBG? HBP es la dureza de Brinell del piñón y HBG es la dureza de Brinell de la corona. Ahora, reemplazando los valores que hemos obtenido, la dureza de Brinell del piñón dividido para la dureza de Brinell de la corona nos da un resultado de 1.2. Reemplazando los números en las ecuaciones nos da que A' es igual a 0.00249. En consecuencia de la ecuación 1436 vamos a calcular el factor de relación de dureza, que nos da la ecuación de CH es igual a 1.0 más A multiplica al módulo de la corona menos 1.0. Como sabemos, el módulo de la corona es el valor que sale de la dureza del Brinell de piñón para la dureza del Brinell de la corona, obteniendo un valor igual a 1.2. Reemplazando ese valor nos da que el factor de relación de dureza es igual a 1 más 0.00249, que multiplica al módulo de la corona, que es 3.059 menos 1. Y esto nos da un valor igual a 1.005. Bueno, para la respuesta de literal A, tenemos que calcular el factor de seguridad en los engranajes de fricción. Entonces, sustituimos todos los términos apropiados que
tenemos para el piñón en la ecuación 14-15, que es el esfuerzo de flexión del piñón va a ser igual al trabajo potencial o carga transmitida, que multiplica al factor de sobrecarga, al factor dinámico, al factor de tamaño, al paso diametral sobre el ancho de la cara, al factor de distribución de carga por el factor de espesor del aro sobre el factor geométrico de resistencia a la flexión. Esto es para el piñón. Y sustituyendo para el factor de carga transmitida es 164.8 libras fuerza por 1 que es el factor de sobrecarga, por 1.377 que viene siendo el factor dinámico, y por 1.043 que también viene siendo el factor de tamaño. También multiplica a 10, que es el paso diametral, 10 pulgadas sobre 1.5, que es el ancho de la cara, 1.5 pulgadas, por los 1.22 del factor de distribución de carga y por 1 que es el factor del espesor del aro sobre 0.30, que es el factor geométrico de resistencia a la flexión. Esto tenemos un resultado de 6.417 PSI. Para el factor de seguridad de flexión para el piñón tenemos que es igual a el desplazamiento del piñón del control del aro por el factor de ciclos de resistencia de flexión sobre el factor de temperatura por el factor de confiabilidad dividido para el esfuerzo de flexión del piñón, que ya lo obtuvimos acá arriba. Y sustituimos 31.350 PSI por 0.977 dividido para 1 por 0.85 sobre los 6.417 PSI. PSI con PSI se van y quedaría como resultado 5.62. Para la flexión del diente de corona utilizamos la misma fórmula que la del piñón, para el esfuerzo de flexión y para el factor de seguridad de flexión. Entonces nomás reemplazamos los datos del diente de corona, que es 164.8 por 1 por 1.377, que multiplica a 1.052 por 10 sobre 1.5 por 1.22, que multiplica a 1 sobre 0.40. El resultado de todo esto nos da 4.854 PSI. Y para el factor de seguridad de flexión tenemos que 28.260 multiplica a los 0.996 sobre 1 por 0.85 dividido para los 4.854 PSI. Esto nos da un resultado de 6.82. Entonces, la respuesta del literal B nos pide determinar el factor de seguridad de los engranes por desgaste. Bueno, para el desgaste del diente de piñón, sustituimos los términos apropiados del piñón con la ecuación 14-16. Como estamos trabajando en el sistema inglés, unidades habituales en Estados Unidos, aplicamos la fórmula de aquí. Entonces, el esfuerzo de contacto a partir de las relaciones ACMA es igual al coeficiente elástico que multiplica a la carga transmitida por el factor de sobrecarga por el factor dinámico por el factor del tamaño
por el factor de distribución de carga sobre el diámetro del piñón y que multiplica el ancho de la cana por el factor de conducción superficial, que es C sub F, sobre el factor geométrico a la picadura. Esto va a ser elevado a la 1/2. Entonces reemplazamos. En el coeficiente elástico tenemos 2300 por 1.64.8 que multiplica a 1 por 1.377 multiplicado para 1.043 por 1.22 sobre 1.7, que esos son los dientes del piñón, y los 1.5 pulgadas, que es el ancho de la cara, por 1 sobre 0.121, esto elevado a la 1/2. Y como resultado tenemos 70.360 PSI. Y para el factor de seguridad a la picadura, utilizamos la fórmula 1442, que la tenemos aquí en el libro, que viene siendo la resistencia a la fatiga superficial de ACMA multiplicada al factor de esfuerzo de resistencia a la picadura sobre el factor de temperatura por el factor de confiabilidad. Esto es dividido para el resultado del esfuerzo de contacto a partir a las relaciones ACMA, que ya lo tuvimos acá arriba, y sustituimos los valores, que para la resistencia a la fatiga tenemos 106.400, que multiplica a 0.948, que es el factor de esfuerzo de resistencia a la picadura, sobre el factor de temperatura, que es 1, por los 0.85, que es el factor de confiabilidad, sobre el resultado que tuvimos acá arriba, que es 70.306, para obtener un resultado de 1.69. Esto es para el desgaste de diente de piñón. Para el desgaste de diente de la corona, aplicamos otra fórmula, que es el esfuerzo de contacto a partir de las relaciones ACMA va a ser igual a el factor de tamaño de la corona sobre el factor de tamaño del piñón. Esto es elevado a la 1/2. Entonces, sustituimos los valores ya dados, que para el factor de tamaño de la corona es 1.052 sobre el factor de tamaño del piñón, que es 1.043 elevado a la 1/2. Tenemos un resultado de 70.360 PSI. Y para el factor de seguridad a la picadura es igual, bueno, aplicamos la misma fórmula que hicimos con la del piñón, y es de 93.500 por 0.973, 1.005 sobre 1 por 0.85 sobre 70.660. Esto nos da un resultado de 1.52. Y el último literal, que es el C, nos pide que mediante el examen de los factores de seguridad identifique la amenaza para cada engrane y para el acoplamiento. Tenemos como un análisis de esto, que para el piñón se compara el factor de seguridad de la flexión con el factor de seguridad de la picadura, por lo que la amenaza para el piñón es por desgaste que por flexión. Lo mismo para la corona. Para la corona también se comparan los dos factores, por lo cual la amenaza para la corona también es la misma por desgaste. A continuación, le presentamos un video, el cual lógicamente va a ir enlazado de lo que son los engranajes,
Y pues el video se trata sobre una bomba hidráulica rotativa y de antemano queremos agradecer en nombre de todos mis compañeros. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado y que el tema haya quedado en claro. Muchísimas gracias a todos y a continuación el video. Hola amigos, espero se encuentren bien. Existe una gran variedad de bombas hidráulicas. Por ende, también se clasifican de diferentes formas dependiendo a varios factores. En este video vamos a ver específicamente las bombas rotativas que son de desplazamiento positivo. Bombas de engranajes externos. Las bombas de engranajes externos son un tipo de bombas rotativas de desplazamiento positivo. Veamos rápidamente algunos de los elementos que lo componen. Eje conductor. Está unido a su respectiva rueda de engranaje. Este eje es el que debe ir acoplado a un motor, que puede ser motor eléctrico o de combustión, el cual es el encargado de suministrar el movimiento rotativo al engranaje motriz. Eje conducido. Este eje está unido a su respectivo engranaje, el cual depende del movimiento del engranaje motriz o conductor. Cojinetes de apoyo o de compensación de presión. Este componente es el encargado de mantener estable a los ejes de los engranajes y así evitar un desequilibrio o desbalance en la bomba. La carcasa es la estructura externa de la bomba. En ella se ubica la cámara interna en donde va acoplado los engranajes. Esta carcasa consta de un orificio de entrada, que vendría a ser el puerto de succión o de aspiración, y un orificio de salida, que vendría a ser el puerto de presión. Junta o sello de tope. Este componente se ubica entre la carcasa y las tapas de la bomba, y sirve para aislar o evitar que el fluido salga de la bomba. En cuanto a los tipos de engranajes que dispone la bomba, pueden ser rectos, helicoidales o de espiga de engranajes. Este último también se le conoce como engranajes de dientes angulares. De estos tres tipos, los más usados y fáciles de adquirir son las bombas con engranajes rectos. La cantidad de dientes que tiene cada engranaje va a depender del diseño, potencia, caudal y otros parámetros que puede considerar el fabricante. El funcionamiento de esta bomba es de la siguiente manera. El fluido ingresa por el orificio de entrada y es transportado entre las cámaras que forman los dientes y la pared de la carcasa. Cuando los dientes vuelven a entrar en contacto los unos con los otros, el fluido es impulsado hacia afuera a través del orificio de salida. La alta presión existente a la salida de la bomba impone una carga no equilibrada sobre los engranajes y ejes. Por ende, este tipo de bombas son no equilibradas hidráulicamente. Las pérdidas volumétricas en bombas hidráulicas debido a fugas del fluido o porque éstas quedan atrapadas entre los engranajes reducen la llamada eficiencia volumétrica, la cual se puede calcular usando las fórmulas que se muestran. La eficiencia volumétrica se puede obtener de la división entre el caudal real y el caudal teórico. El caudal teórico es igual al desplazamiento o cilindrada multiplicado por el número de revoluciones. El caudal real es igual al desplazamiento multiplicado por el número de revoluciones multiplicado por la eficiencia volumétrica. Hay que recordar que el desplazamiento o cilindrada es el volumen de fluido, que puede ser aceite, desplazado hacia la salida por revolución. Sabemos también que una revolución es igual al giro angular de 360 grados del eje del engranaje. En esta gráfica se puede observar que el aumento de la presión disminuye la eficiencia volumétrica, ya que a mayor presión las fugas de aceite en la bomba son mayores. Si este parámetro disminuye, entonces el caudal real en la salida también será menor. El desplazamiento de cada bomba viene especificado en su ficha técnica, pero también se puede calcular. Para este tipo de bombas, el cálculo es bastante fácil. El desplazamiento volumétrico es igual al diámetro exterior del engranaje al cuadrado, menos el diámetro interior al cuadrado, dividido entre 4. Todo esto multiplicado por pi y multiplicado por el ancho del dentado.
Recuerda reemplazar los datos en esta fórmula con las unidades en centímetros. Caso contrario, tendrás que hacer una conversión de unidades al final. En algunos casos, el desplazamiento se le conoce como caudal de suministro. Así como hay eficiencia volumétrica, también hay eficiencia mecánica, la cual es igual a la potencia hidráulica entregada por la bomba al sistema entre la potencia suministrada por el motor. De estas podemos obtener la eficiencia total y por lo tanto el caudal de la bomba. La eficiencia total también se puede obtener de otra forma. Veamos este ejemplo, asumiendo que tenemos el motor acoplado a la bomba hidráulica. Por cierto, estos son los símbolos. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que puedan descargar la lista de algunos símbolos que son usados en hidráulica. Volviendo al ejemplo, se puede asumir que el flujo volumétrico teórico es igual al que ingresa a la bomba y el flujo volumétrico efectivo es el que es usado por el sistema. También hay que considerar pérdidas de flujo volumétrico. Recuerda que el flujo volumétrico es el caudal. La potencia mecánica se puede obtener multiplicando el torque que genera el motor por el número de revoluciones. Y la potencia hidráulica es igual al flujo volumétrico efectivo o caudal real, multiplicado por la presión efectiva o relativa en la salida de la bomba. Entonces, de allí tenemos otra relación para obtener la eficiencia total de la bomba. Cuando se adquiere una bomba, hay que tener en cuenta varios parámetros como caudal de la bomba, desplazamiento o cilindrada, presión máxima continua, RPM a presión continua, etc. Se puede encontrar bombas de engranajes externos con caudales desde 20 mililitros por minuto hasta 50 litros por minuto, con presiones de hasta 500 bares. También se debe revisar las condiciones que debe tener el fluido a usar, como por ejemplo, aceite recomendado, viscosidad, grado de limpieza del aceite recomendado, temperatura de trabajo del aceite, etc. Todos los parámetros que les he mencionado anteriormente se pueden obtener desde la ficha técnica de cada bomba, ya que todos los fabricantes brindan esa información. Bomba de engranajes internos. Los elementos principales que lo componen son los siguientes. Engranaje motriz es un engranaje de dientes externos, en su eje va acoplado el motor. Engranaje interno, también se le conoce como corona o rotor. Los dientes de este engranaje se encuentran en la parte interna. Media luna. Este elemento separa a los dos engranajes, por un lado, ya que los engranajes son excéntricos. La carcasa es la estructura externa de la bomba. Esta carcasa consta de un orificio de entrada y un orificio de salida. El funcionamiento es el siguiente. El fluido ingresa por el orificio de entrada y sigue su recorrido entre los dientes de los engranajes y la media luna, formando así las cámaras de presión. El engranado de los dos engranajes y la reducción del espacio obliga al líquido de la bomba a pasar por el puerto de descarga. Algunas características de este tipo de bombas son cilindrada constante, bajo ruido de servicio, reducida pulsación de caudal, elevado rendimiento con bajas revoluciones, adecuado para amplios rangos de viscosidad y velocidad de rotación. Bomba tipo G-rotor. Los elementos principales que lo componen son los siguientes. El G-rotor interno, que en el eje de este elemento se acopla el motor. G-rotor externo. La carcasa es la estructura externa de la bomba donde se encuentran los orificios de entrada y salida del líquido. El funcionamiento es muy similar a la bomba de engranajes internos, con la diferencia que no existe una media luna que separa los dientes de los engranajes. El número de dientes del rotor externo siempre excede en 1 al número de dientes del rotor interno. Bomba de lóbulos. Esta bomba consta de 3 lóbulos por cada eje, los cuales están rodeados por la estructura externa, que es la carcasa. Su accionamiento es independiente por medio de un sistema de engranajes externos a la cámara de bombeo.
También hay bombas de 2 lóbulos en cada eje. El funcionamiento de este tipo de bombas es similar al de la bomba de engranajes externos. El fluido ingresa y es transportado hacia el orificio de salida, tal como se indica. Ventajas de este tipo de bombas. Los lóbulos son accionamientos independientes por medio de un sistema de engranajes externos a la cámara de bombeo. Ofrece mayor desplazamiento, pero su costo es mayor a comparación de bombas de otro tipo. Esta bomba es adecuada para utilizarla con fluidos más sensibles al efecto del esfuerzo tangencial o de cizalladura. Es excelente para el manejo de fluidos con gases o partículas atrapadas. Bueno amigos, esto sería todo. El estudio de las demás bombas queda pendiente para un próximo video. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y así me ayuda a seguir creando nuevo contenido. Hasta luego. Bye.